con la segunda mesa de nuestro coloquio. Le voy a ceder el micrófono a la doctora Liliana para que continúe moderando la siguiente mesa. Adelante, Liliana, si eres tan amable. Okay. Gracias. Bienvenidos a todos de vuelta. Vamos a seguir con nuestra segunda mesa, pero estoy tratando de prender la cámara. Permítanme. Ya. Bien, bueno, esta segunda mesa, como nos decía el doctor Pilatowski hace rato, se llama Lo que queda fuera y lo que viene. Y tenemos a dos ponentes, que son Laura Soto Hernández y Jorge Rodríguez Martínez. Laura Soto nos va a presentar Principio de Esperanza y Distopías en lugar de la utopía concreta en tiempos de pandemia. Ana Laura es psicóloga clínica por la Universidad Latinoamericana, es maestra en Filosofía de la Cultura por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es maestra en Docencia en Educación Media Superior por la FES Acatlán, tiene estudios de doctorado por la Universidad de París 8 y actualmente tiene una práctica analítica en la Ciudad de México. Entonces, le damos la palabra. Buenos días. No sé si pudieran compartir las diapositivas, de favor. Ana, ¿puedes compartir tu pantalla? ¿Sí me escuchan? Entonces la abro. Comparte Sí, por favor. Pantalla. Permítanme tantito. Sí. Perdón, creo que ya la encontré. Ahí. Bueno, voy empezando en lo que se abre. Creo que pensé que lo iban a compartir desde la administración, pero bueno, no soy de la Universidad Latinoamericana, sino de la Universidad Iberoamericana. Pero fuera de eso, pues bueno, a ver si ya se abrió. No sé cómo compartir mi pantalla. Tienes abajo hay un botoncito verde de compartir pantalla. Hasta abajo, donde está lo de prender micrófono y prender la cámara. De acuerdo. Una pregunta, Ana Laura, ¿le mandaste, okay, ya. mandaste tu presentación? Sí, mandé la presentación, pero bueno, creo que ya puedo. Ahí lo tengo. ¿Ya? ¿Sí? Adelante. Creo que sí lo están viendo. Sí. Ya. Ok. Entonces, bueno,
Si yo pongo mi texto, ¿lo ve también? O para ver si lo leo desde otro lado. Mira, si tú a dónde lo mandaste, Ana Laura, ¿a quién se lo mandaste? Ahí está ya. A la coordinación, sí, pero Ya no lo están viendo tienes. tampoco mi texto. Sí. Sí, Ok, ya bueno, puedes tú. entonces ya, yo empiezo. Entonces, bueno, yo dividí mi participación en 3 partes y voy a leer para no tardarme tanto. Bueno, la primera parte yo la titulé Distopías contemporáneas, realidades que superan el terror de la ficción. Entonces, bueno, eh, señores clientes, movimos los libros de distopías post-apocalípticas a la sección de historia contemporánea. Algunos replicaban frente al meme que vivimos en la peor distopía de todas. Y en definitiva creo que hemos podido presenciar e imaginar cosas peores. Por decir algo, la distopía que ha marcado mi infancia, Soylent Green, mejor conocida Cuando el destino nos alcance, que apunta al 2022, para mí guarda, para mi esperanza, todavía cierta distancia, aunque el trasfondo de una sociedad industrializada que contaminó el agua, acabó con los recursos naturales y terminó volviéndose inhumana, son referentes donde la realidad ha superado ya hace tiempo a la ficción. El anunciado cambio climático tocó más de fondo cuando a inicios de septiembre los cielos rojizos de California se adelantaron a aquellos de Blade Runner en 2045. 2020, a decir de la sabiduría popular del meme, parece un largometraje escrito por Stephen King, dirigido por Tarantino, producido por George Martin, basado en una obra de Edgar Allan Poe. Pareciera que el futuro distópico propio de la ciencia ficción y el terror habría alcanzado. Una de las voces más autorizadas respecto a la realidad de las contemporáneas distopías tecnológicas, Noami Klein, sugiere que la pandemia ya es el escenario de otra fase del llamado capitalismo del desastre, que rentabiliza las catástrofes para abrir espacios de negocio. En el caso de la pandemia, se trata de una distopía en la que los gigantes de Silicon Valley, Google, Amazon, Facebook, están elaborando nuevas tecnologías de inteligencia artificial y aplicaciones de vigilancia. A mi parecer, una de las síntesis más puntuales respecto a la pandemia ha sido la de Boaventura de Sousa en La cruel pedagogía del virus, quien advierte que en realidad la cuarentena por el biovirus se halla inserta en la cuarentena del capitalismo, que ha socavado desde hace al menos 40 años los sueños más lúcidos de la llamada modernidad. El virus, sostiene, es la manifestación moribunda de un modelo de sociedad que se impuso a partir del siglo XVII, siendo que al explicitar lo que llama el sur de la cuarentena, apunta a los colectivos más visibles, las mujeres, los uberizados o precarizados, vendedores ambulantes, los sin techo y marginados, refugiados, migrantes e indocumentados, discapacitados, ancianos, presos y personas con problemas de salud mental que no hacen sino hacer patente la existencia previa de lo que él llama los cuarentenados o los excluidos de las supuestas mieles del progreso. El pedagogo alegoriza que existen 3 unicornios: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. ¿Cuál unicornios o medios de dominación? Estos son imprudentes, feroces e incapaces de ser dominados. Y parte de su fuerza es mostrarse inofensivos, débiles y seducidos por las vírgenes según el mito. Yo desconozco si Boaventura conoce la acepción de empresas unicornio, cuasi omnipresentes para las generaciones contemporáneas, en tanto explotan tecnologías disruptivas, orientadas a sectores tradicionalmente de no consumo o de un poder adquisitivo bajo,
muchas de ellas sostenidas en el Big Data, ahí donde Naomi Klein observa la nueva etapa del capitalismo del desastre. Por otra parte, la moda unicornio fluye en las redes como un símbolo de diversidad sexual y se capitaliza la famosa vuelta a la magia. Pongo dos imágenes de no soy raro, soy unicornio, cree en la magia. Y bueno, quizás habrá que regresar sobre esta infantilización de las mentalidades frente a una sociedad o una parte de esa sociedad que sabe que su futuro no está garantizado. Ante la urgencia de salir de un capitalismo encerrado en sí mismo, apremia, dirá Boaventura de Sousa, la creación de un nuevo sentido común. Siendo consciente que la pandemia ha centrado los imaginarios como un castigo por la concentración de las riquezas y la destrucción de los ecosistemas, nos parecen muy puntuales dos preguntas que él lanza ante el catastrofismo que ha suscitado el acontecimiento de la pandemia. Las leo las preguntas, es Boaventura de Sousa. ¿Acaso quiere decir que a comienzos del siglo XXI la única forma de evitar la inminente catástrofe ecológica es a través de la destrucción masiva de la vida humana? ¿Hemos perdido la imaginación preventiva y la capacidad política para ponerla en práctica? Paso a una segunda parte que titulé Fugas fantásticas, castillos en el aire, vericuetos de la función utópica. Las primeras alusiones hacia el universo fantástico del cine, volcado desde hace décadas en la temática del fin del mundo y las distopías tecnológicas, ha sido tan solo una parte de las emergencias y fugas de la fantasía contemporánea. Entre las fake news, el negacionismo y el conspiracionismo, hemos constatado en consonancia con Alain Badiou, el retorno a los tristes afectos, estoy leyendo a Badiou, misticismo, fabulaciones, rezos, profecías y maldiciones que en la Edad Media eran habituales cuando la peste barría los territorios. Cierro cita, han emergido toda suerte de metafísicas, arcaísmos e idealismos, un quietismo contemplativo que Ernest Bloch habría seriamente criticado desde el periodo entre guerras, entre que se reciclan una y otra vez mitos, dogmas y relatos recalcitrantes y de tiempos pasados, bloqueando la verdadera emergencia de lo que aún no es, lo todavía no consciente, algo que él va a señalar que es un inconsciente distinto al de la represión freudiana, en donde propiamente lo porvenir se abisma desde lo indeterminado. Bloch, desde el principio de Esperanza, considera que la función utópica es propia del Anthropos, y es justo en las épocas de crisis, de incertidumbre e inconsistencia donde la conciencia anticipadora ha lugar. Ante el vacío ominoso de una época, que en su caso será el término de la Primera Guerra Mundial y para nosotros está siendo el acontecimiento de la pandemia, ahí donde Boaventura nos señala la atrofia de nuestra imaginación preventiva, ahí emerge el proyecto Sueños de una vida mejor, que sería el título original del Principio de Esperanza, que apuntaba a la dilucidación de una filosofía del futuro, que lejos de limitarse a la imaginaría o a la fantasía de los sueños nocturnos, como habría hecho el psicoanálisis en un momento o la oniromancia, apuntará a marcar la importancia, así como a diferenciar lo que es propiamente la ensoñación diurna, característica del ámbito de lo preconsciente y lo consciente. Leo a Bloch. Mientras el hombre está abandonado, la existencia, tanto privada como pública, está cruzada por sueños soñados despiertos, por sueños de una vida mejor que la anterior. En el ámbito de lo auténtico y más aún de lo inauténtico, toda intención humana está sostenida por este fundamento, e incluso allí donde este fundamento, como ha ocurrido tan a menudo hasta ahora, se halla lleno de bancos de arena, de quimeras engañosas, solo puede ser a la vez denunciado y dado caso depurado por una investigación objetiva de la tendencia y una investigación subjetiva de la intención. Cierro a Bloch. Desde el correlato de la angustia, Bloch alude a bloqueos sociales. Él habla más que nada de una angustia viva,
ante el contenido aniquilado del deseo, un contenido que llega a convertirse en su contrario y que puede largamente ocupar la ensoñación diurna, donde se fabula, se medita y se proyecta desde el albedrío. El shock inicial de la pandemia nos movió literalmente el piso, es decir, removió múltiples racionalizaciones y relatos en los que nos veníamos sosteniendo cada uno en su existencia. La actividad intelectiva fue tomada por el acontecimiento, por el orden de las sensaciones, las emociones y sin duda de la angustia, frente al confinamiento masivo y la reestructura de nuestras pautas y relaciones cotidianas. La pandemia, en tanto acontecimiento, nos ha hecho narrarnos al calor del momento. En ese sentido, hemos sido testigos de fugas fantásticas, de la búsqueda frenética de explicaciones, donde el tipo conspiranoico es tan solo un ejemplo, pero igualmente hemos observado castillos en el aire por parte de la bolsa, de políticos, empresarios y más media, que reciclan una y otra vez el quietismo contemplativo de imágenes rentables a la incertidumbre del momento. Volviendo a Bloch, él parece tener en claro que entre los miles de soñadores posibles, una buena parte van a quedar atrapados en quimeras y excesos personales ante un yo que se intensifica por esta propensión hacia lo que aún no es. Recapitulo nada más algunas cosas de lo que dice Bloch. Él, desde el romanticismo alemán, él va a criticar el romanticismo alemán, el vitalismo de Bergson, el psicoanálisis de Freud en una parte, a Jung, y nosotros creemos que también puede entrar en la crítica Bachelard en sus trabajos desde los años 50, porque hay un punto radical que él llama el rechazo a la anamnesis, que está subyacente en el caldo de cultivo de múltiples filosofías y diremos en no pocas prácticas contemporáneas. Leo un pedazo de lo que sería esta anamnesis que critica, es Bloch. Una y otra vez tenemos aquí reproducida la doctrina de Platón de que todo el saber es solo anamnesis, volver a recordar lo ya sabido alguna vez. Es decir, la idea de un conocimiento dirigido exclusivamente al pasado, esta idea de que en último término, ideologiza la barrera ante el ser sui generis de un todavía no ser. De tal manera que el sedicente novum no es en sí más que anamnesis, lo que siempre ha sido, el fénix eterno, el retorno inevitable a lo permanente. Lo que nos resta casi por doquier es el dato asombroso de que la aurora se detiene en el fixum y a fin de cuentas queda inadvertida o bloqueada por lo que ya ha sido. A propósito de la pandemia, observamos que tras los momentos iniciales, tras el quietismo ominoso de las calles vacías, donde incluso las protestas sociales acallaron, resurgió la idea de que nada habría cambiado. Desde el capitalismo del desastre, la desesperanza y el pesimismo comienzan a absorber en gran medida aquellos destellos de esperanza que desde el horizonte inicial soñaban con el decrecimiento, el fin del capitalismo, la apertura a otro mundo posible. La vertiente mítica utópica, lo que tradicionalmente llamamos el wishful thinking, es sin duda para Bloch un remanente del pensamiento burgués. En tanto puede ser abstracta, supersticiosa, inmadura, fanfarrona y caer en un proyectismo inútil, pero con ello él va a decir que es todavía más preocupante, lo leo, la alianza en la que el burgués bien alimentado y el práctico superficial no solo han rechazado globalmente y de una vez la función anticipadora, sino la hacen objeto de su desprecio que se ha enriquecido en los últimos tiempos y muy consecuentemente con el nihilismo. Paso a una tercera parte. Bueno. El lugar de la utopía concreta frente a la incerteza del futuro. Seamos virus. Es el título del primer cuaderno de batalla que emergió en Chiapas a mediados de 2020, escrito ante el COVID y lo que se llamó la urgencia de lo común. Los autores nos dicen que el acontecimiento crea otro régimen de lo posible, siendo el mayor de los desafíos el derruir la normalidad que lo ha producido.
y si la normalidad fuera el problema, los autores tematizan que hay una disputa por lo real, dado que lo posible no sería sino una matriz de problematización de virtualidades que requieren actualizarse, es decir, crearse, inventarse. Ernest Bloch, al negarse a vincular la conciencia utópica a una fantasía regresiva, a un inconsciente aducido a profundidades oscuras cercanas a un libro de sueños egipcios y o a remanentes infantiles que vuelcan sobre la nostalgia de lo que no fue, no deja de señalar que la conciencia anticipadora podría rozar con formas meramente paliativas. El acontecimiento, al caso la pandemia, nos desafía en su comprensión porque lo que vemos solamente es contagios, muertes y demás, y una gobernanza neoliberal que evidencia la mercantilización de las vidas en sistemas de salud devastados. No obstante, van a decir González Villarreal, Rivera Ferreiro y Guerra Mendoza en su Seamos Virus, ello da la ocasión para revertir las tácticas de desorganización y los psicopoderes del neoliberalismo también. Leo un fragmento de Seamos Virus. Mutemos nosotros también. Seamos virus, hagamos capturas, enlacémonos, destruyamos los anticuerpos del sentido de la época, destrocemos las células T del capital, esas que siempre se presentan como valores, prejuicios, instituciones, legislaciones y ritos, esos clichés que se machacan todos los días en las resistencias y en las representaciones, todo eso que nos regresa siempre, siempre a los equilibrios heteroestáticos del capital. Claro, con nuevas inmunidades, con nuevas cooptaciones. Ese es el peligro, que la pandemia sea solo una ocasión para que el capital adquiera una nueva inmunidad de rebaño. Contagiémonos de todas las luchas, abracemos nuestras causas, mezclémonos de afecto, emociones y pensamientos. Reanudemos o empecemos luchas contaminadas de feminismo y ecologismo, de fraternidad y antirracismo, antihumanismo y antiespecismo, diversidad y diferencia, de todo lo que potencia y transforma la radicalidad del aquí y el ahora. Cierro la cita. No hemos dejado de escuchar mensajes esperanzadores en múltiples apuestas, pero más que nunca pareciera necesario distinguir entre una maquinaria de sueños prefigurados, listos para adecuarse al engranaje, esas zonas muertas de la imaginación, como las llamará Giraud, ante la falta de una comprensión crítica de una realidad donde se alienta a repetir solamente el mantra del mercado: competencia, individualismo, consumismo. Campo del capitalismo del desastre edulcificado. Los imaginarios en redes ciertamente se han volcado hacia arquetipos maniqueos clásicos como la tormenta arcoíris, luz-obscuridad, tormenta arcoíris, luz, obscuridad. Actualizándose en múltiples figuras de héroes y villanos, tanto divinos como terrenales. Desde el principio de Esperanza se señala que en las épocas de decadencia se instala una cierta versión a la aurora. Lo que alborea se desdibuja a través de un romanticismo barato y quietista que emerge. Preguntarnos hasta qué punto los imaginarios de las colectividades quedan cooptadas por la imagen de una divinidad que nos castiga por destruir los ecosistemas y o enajenarnos en lo material, o bien que nos posiciona a la espera de una resolución mágica como caída de los cielos, ahí donde el arbitrio y la voluntad humana poco tendrían que aportar, nos remite a una crítica que Bloch habría hecho tanto a Schelling como a Aristóteles, al señalar que uno y otro, pese a pensar el acto y la creación, necesitaban una cabeza de turco para la imperfección existente en su mundo perfecto, en un mundo definido, ya totalmente cerrado de modo estático. Un mundo definido, un mundo cerrado, donde la acción humana es contemplativa y o reproductora de un logos en tanto fundamento divino. Desde el idealismo, la creación humana, el arte y sus artilugios frente a lo dado serán metaforizados cercanos a la caída a Lucifer. El arbitrio humano, la voluntad de creación, va a demonizarse o bien se mantiene solamente en el ámbito de lo contemplativo. Pero justamente es el carácter inacabado, el novum de una realidad como proceso, lo que interesa al caso de la utopía concreta. Lo real, la realidad, afirma Bloch, es proceso.
lo leo, que se pueda navegar así en sueños, que sean posibles sueños diurnos muy a menudo sin garantía. Eso es lo que caracteriza el gran lugar de la vida abierta, todavía incierta en el hombre, aseverando que mientras la realidad no sea algo totalmente predeterminado, mientras que posea posibilidades inconclusas en nuevos gérmenes y nuevos espacios de configuración, mientras tanto será imposible formular una objeción absoluta a la utopía desde el punto de vista de la mera realidad fáctica. Es Marx, sabemos, quien alimenta lo que él llama el optimismo militante, una esperanza inteligida que, contrario al optimismo trivial y automático, se centra en una acción concreta en el marco de un horizonte que es totalmente incierto y que por ello entraña una cercanía angustiante con la nada. Efectivamente, tras imaginar mundos posibles, lo que angustia es que ello solo sea una profilaxis de lo mismo, una nueva normalidad que mantiene impensadas las condiciones de su concreción. No se trata, va a decir él, de alentar un retorno a algo que hubiera sido bosquejado como un pretendido origen perfecto, perdido o enajenado, sino de navegar la incerteza, lo inacabado del mundo, y en ese sentido la utopía concreta, en palabras de Bloch, implica una función trascendente sin trascendencia. La conciencia anticipadora, para ser concreta, requiere tanto una inagotable plenitud de expectativa, metaforizado ello en un arrojo juvenil, en el rojo y corrientes cálidas del entusiasmo y la osadía, misma que deberá complementarse con el análisis frío, precavido, estratégico de las inescapables determinaciones de un fenómeno. La desmitificación de las apariencias y de las ideologías dominantes representarán entonces el rojo frío, la corriente fría necesaria para sortear los oportunismos y la exaltación de sin posibilidad de concreción. Al vuelo hacia las alturas se le pone aquí plomo en el ala, va a decir Bloch. Y ello se parece más a un paso cansino, áspero, que puede rozar el pesimismo. En la crítica de la razón utópica, Hinkelhammer sostiene que pese a la profundidad, Bloch llega a ser algo ingenuo. Cuestionable sin duda es el sueño de Bloch de que sería el socialismo el único capaz de mantener a raya la falsa conciencia propia de las épocas de decadencia. Hinkelhammer habría sido más puntual al respecto y va a decir que la ingenuidad utópica puede estar presente tanto en el pensamiento burgués como en el pensamiento socialista, pero que no obstante la crítica hacia el anti-utopismo radical es necesaria e urgente. Aquí él va dialoga con Popper y critica bastante la posición de Popper. El teólogo y economista alemán señala que el pensamiento teológico bien puede ser entendido como una racionalización de los deseos de felicidad, siendo la mira un mundo sin enfermedad ni muerte que es fácticamente imposible para el hombre. Por otra parte, el mundo científico, el empirismo, argumenta un puro interés cognoscitivo que sustituye la vida eterna por una prórroga de la vida en términos aproximativos. La medicina moderna ciertamente transforma el deseo en la meta de un progreso técnico. Pareciera que la esperanza, por dar un ejemplo, de una vacuna contra el COVID hace el guiño al mito moderno, el mito de la ilusión trascendental de los progresos infinitos. Pfizer, Moderna, hacen subir de inmediato la bolsa de valores en el entendido de que es el progreso técnico, es el que va ganando la batalla a la incerteza. El control de la pandemia y permitiendo que podamos regresar a la nueva normalidad es lo que marca la espera. Leo a Hinkelhammer. ¿Es interés o deseo o esperanza? Es exactamente lo mismo, pero se la racionaliza en términos tecnológicos. Aparece por consiguiente precisamente a partir de las ciencias empíricas, un espacio mítico al cual también se dirige la teología. Lo podemos describir en términos de mundos posibles y mundos imposibles. El conjunto de los mundos de posibilidad imaginaria es el espacio mítico del pensamiento humano. El conjunto de los mundos de aproximación, en cambio, es el espacio de las ciencias empíricas. Sin embargo, ambos conjuntos de mundo se interpenetran. Trascender lo real, lo dado, voy cerrando, es la aspiración y promesa del pensamiento mítico moderno, ahí donde más allá de las argucias para sostener
esta ilusión trascendental de los progresos infinitos, lo que observamos emergiendo ante el acontecimiento de la pandemia en nuestro entender ha sido una generalización palpable de crisis de sentido. Múltiples voces comenzaron a dar cuenta de la crisis de sentido ante dicho progreso perpetuo, ante la inercia de la producción y el consumismo infinito, hacia la idea de un mundo y sus recursos, incluidos los humanos, que habrían sido pensados como una fuente inagotable de explotación. Y ciertamente la pregunta que se abre para nosotros es si la nueva normalidad sepultará, como ha hecho múltiples veces, esa esperanza hacia posibilidades nuevas, hacia otros mundos posibles, o bien se podrá consolidar un tímido optimismo militante que se adentra a pensar crítica y materialmente la emergencia del apremiante sentido común que se ha vislumbrado a lo largo de múltiples movimientos sociales contemporáneos. Hinckelhammer torna sobre una cuestión por demás obvia. El sujeto práctico no puede actuar a no ser que sea un sujeto vivo. Las condiciones para la vida apuntan a la satisfacción de necesidades, las más elementales, siendo secundarios si las satisface de acuerdo a sus preferencias, a la elección de los fines que orientan su acción concreta. Vivir, subraya el teólogo alemán, es también un proyecto que tiene condiciones materiales de posibilidad y que fracasa si no los logra. En ese sentido, idealmente, se elegirán fines que sostengan proyectos que posibiliten la vida. Sin embargo, en lo contemporáneo, hemos visto cómo proyectos de vida son tildados de fantasías quiméricas e insostenibles, donde el otro no es reconocido, y la preeminencia de proyectos de muerte, endiosados como la innovación necesaria para que la maquinaria e ilusiones tardomodernas no se detengan, pese a que arrastra consigo infinidad de vidas y proyectos concretos. En consecuencia, no todos los fines concebibles técnicamente y realizables materialmente según el cálculo medio-fin son también factibles. Solo es aquel subconjunto de fines que se integran a algún proyecto de vida. Así pues, se pueden realizar fines fuera de esta factibilidad, pero su realización implica la decisión de acabar con un proyecto de vida. Es una decisión por el suicidio. Es Hinckelhammer quien dice todo esto. Estamos observando, dirán los especialistas, un patrón de deshumanización a gran escala cuando se observan las condiciones en que la distribución de las riquezas, las condiciones materiales para la vida, están alineadas a una mera lógica de mercado y rentabilidad. Hinckelhammer tiene claro que el sistema económico capitalista es destructor tanto del hombre como de la naturaleza y dirá que en realidad es un Moloch que está devorando a sus hijos, sostenido en esta ilusión trascendental de los progresos infinitos. Y esa es la lógica justamente que pareciera necesario desmantelar. Boaventura de Sousa ha reiterado los unicornios contemporáneos, capitalismo, colonialismo y patriarcado. Y esta naturaleza que refiere a ser imprudentes, feroces e incapaces de ser dominados, sostiene e impregna la idea de que hay una producción de catástrofes que nadie ha previsto ni querido y que no tiene ni culpables ni responsables directos, como pudiera ser la pandemia o la devastación de los ecosistemas y el subsecuente calentamiento global, o la falta de credibilidad en las gobernanzas contemporáneas. Es frente a este mundo de fantasía exaltada que colorea artificialmente proyectos de muerte, que solo sabe hablar de cuentos de hadas de crecimiento económico, va a decir, por ejemplo, Greta Thunberg, que es urgente adentrarnos a pensar críticamente la viabilidad de las utopías concretas emergiendo en lo contemporáneo. Solo cierro con una frase de Giro, a propósito de que está recuperando esta cuestión de la esperanza y la esperanza militante. Dice, la esperanza, no la desesperación, es la condición previa que fomenta la crítica por parte de los intelectuales dentro y fuera de la academia, que utilizan los recursos de la teoría para abordar problemas sociales urgentes. Solo aferrándose tanto a la crítica como a la esperanza en tales contextos, la resistencia se concretará en la posibilidad de transformar la política en un espacio ético y en un acto público. El capitalismo neoliberal despojó la esperanza de la posibilidad utópica y prospera con la noción de que vivimos en un error de plano y de que cualquier intento de pensar de otra manera resultará en una pesadilla.
En el hecho, queremos decir que sin esperanza no hay agencia, es decir, representación, y sin agentes colectivos no hay esperanza, no hay resistencia. Y bueno, hasta aquí dejo mi participación. Muchas gracias. Gracias, Ana Laura. Seguimos con la participación de Jorge Rodríguez Martínez, que nos va a hablar sobre la naturalización de la exclusión. Jorge es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha realizado una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y con la investigación Los factores no jurídicos y el acceso a la justicia, los límites y contradicciones del sistema penal acusatorio. Es participante del proyecto PAPIT Heteronimias de la Justicia, Territorialidades Nómadas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Le damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, te voy a interrumpir, Jorge. Quería pedirle a Laura que quitara su presentación, ya lo hizo. Muchas gracias. Discúlpame, Jorge, bienvenido. No, Adelante. al contrario, muchísimas Adelante. gracias por aceptarme. He visto gustosamente que este proyecto está avanzando muchísimo. Desafortunadamente no he podido colaborar como quisiera, pero me da mucho gusto cada vez que los leo, todas las valiosas aportaciones que hacen. Al respecto del tema, pues yo he querido repartirlo en 3 partes. En algún momento, en una carta que Benjamin le manda a Asya Laxis, le pregunta a Asya Laxis previamente, oye, ¿por qué tú como marxista estás dedicándote al origen del drama barroco alemán, que es un esquema que pues muy pocos alemanes conocen, que no tiene mayor interés para el materialismo histórico? ¿Tú por qué lo haces? Y él lo que le responde es que en este género podemos encontrar la misma estructura que todo el barroco de los grandes autores, por ejemplo, como Goethe, pero como esqueleto, lo vemos sin carne y lo vemos mucho más fácil. Algo así quiero plantear respecto a esta situación, la precaria respuesta que ha tenido el Estado-Nación en todo el mundo frente a la pandemia nos ha hecho ver como esqueleto al Estado, ver cómo trabaja, y podríamos anticipar algunas cosas al respecto. En este sentido es como les digo que lo reparto en 3 partes. La primera, quiero pensar al Estado como un mecanismo que primero moderno y como moderno racionalizador que establece una forma de control. Una segunda parte que es esta forma de control, cómo se va relacionando básicamente con la vida, cómo la vida está atada a estas formas de control y es indisociable, incluso a la categoría de ciudadano es indisociable de la vida misma porque pues deviene del nacimiento. Y finalmente una tercera etapa que es tratar de anticipar que pues estamos en un modelo de seguridad en estos últimos tiempos en el cual la gente está exigiendo cada vez mayor control de la población y lo vamos a tener que todavía exigir aún más bajo nuevos métodos. Si antes teníamos muros cada vez más altos, más cámaras, pues ahora los controles biológicos van a ser parte de nuestra vivencia cotidiana. En esa temática voy a tratar de exponer lo más rápido posible. Pues si están de acuerdo, comienzo a leer el breve texto. Espero tomarme menos de los 15 minutos. Me gustaría iniciar con una cita de Bertolt Brecht. No acepten lo habitual como cosa natural, pues en tiempos de desorden, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe de parecer imposible de cambiar. Comienzo lectura. En las recientes declaraciones del subsecretario encargado de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, incluir uno de los problemas nodales, no solo de la gestión de la crisis de la actual pandemia, sino del estado contemporáneo en sí, de su operar cotidiano que se sostiene a partir de una lógica de inclusión-exclusión. Cito a López-Gatell. Recordemos que las enfermedades infecciosas epidémicas históricamente han sido utilizadas como pretexto para discriminar a personas de otras nacionalidades. La nacionalidad es, podría decirse, un accidente administrativo de la organización política de las naciones, pero no hay condiciones que nos hagan
ni biológica ni necesariamente epidemiológicamente diferentes unos de otros. Es muy importante ya transitar de esto para quitar este estigma y la discriminación que emana la perspectiva no científicamente fundada que alimenta la xenofobia, es decir, el rechazo o el odio o el miedo hacia los connacionales de otras latitudes. Aquí lo único que yo le agregaría a López-Gatell es que no solo es la xenofobia, sino la oporofobia, porque hay una serie de factores los cuales ven como sujetos de riesgo a la gente más pobre. Pensemos que la gente más pobre vive a las afueras de la ciudad, o suele vivir a las afueras de la ciudad. Son tránsitos a veces hasta de 4 horas al día. En esas 4 horas al día en sistemas de transporte hacinados, seguramente tienen contacto sin poder respetar la sana distancia. Y desde un punto de vista médico es lógico que sean un riesgo, y sin embargo son condiciones que están impuestas socialmente y no solo naturalmente. Entonces, por eso es que yo además le agregaría la condición de aporofobia a López-Gatell. Sigo leyendo. A este respecto, Zygmunt Bauman apunta que la modernidad se caracteriza por una incansable búsqueda del orden y que su principal agente ha sido el Estado-Nación. No importa si se trata de un proyecto político de izquierda o de derecha, la forma de Estado ha sido la forma hegemónica que ha modelado la realidad. En pocas palabras, la modernidad ha concebido el mundo como un plano cartesiano, vacío, el cual puede configurarse acorde a la voluntad del Estado soberano. Esto puede verse claramente en el paradigma colonial. El planeta entero fue dividido entre las potencias como si se tratara de un botín. Nunca se detuvieron a pensar en estas tierras. Había pobladores aún antes de su acto de apropiación. Acorde a esta lógica, el Estado representa como un espacio en el que se materializa el orden jurídico político. Según Schmidt, cualquier ordenamiento, Ordnung, sería inconcebible si no se parte del asentamiento, Ortung. El principio fundamental del derecho se encuentra, a su juicio, en el nomos inscrito en la tierra. El nomos aludía a la ley aceptada y reconocida que constituía y fundaba la polis, el orden jurídico, político y económico mediante la fijación de la propiedad agraria. Así, todo nomos, todo orden, parte de la operación tripartita. Inicialmente surge de un nemen, es decir, de un acto de tomar o conquistar, esto es, de ocupar y apropiarse de la tierra. También parte de un teilen, repartir lo tomado para asignar a cada miembro del colectivo lo que supuestamente le corresponde. Además implica un vaiden, un pastoreo, para hacer producir el espacio ocupado. Mediante estas 3 operaciones se materializa el orden jurídico político. Según el Ius Publicum europeo, los límites del Estado soberano estarían determinados por las fronteras geográficas. Aunque se suele justificar las fronteras mediante accidentes geográficos del territorio, como los ríos o las montañas, en casi todos los casos, estas marcas se establecen de manera arbitraria, lo cual desencadena constantes disputas. El hecho de que se apelara a la discontinuidad del territorio era una estratagema para naturalizarlas. Así, bajo la forma Estado-Nación se organizó tanto el territorio como la población. Esta forma de adscripción se trató de justificar con elementos a priorísticos comunes como la lengua, la historia, la cultura y sobre todo el territorio. Estas narrativas, de acuerdo con Eric Hobsbawm, no resisten análisis históricos, ya que en estos criterios supuestamente objetivos es factible encontrar excepciones. En ocasiones, algunas comunidades han sido separadas por las fronteras y otras las han agrupado sin importar que tengan muy poco en común. En otros casos, existen comunidades que no aspiran a constituirse en un Estado-nación. La relación con el territorio es más compleja de lo que se anuncia en primera instancia. Al interior del Estado, incluso en los europeos, existe pluralidad étnica que es negada por la pretensión de homogeneidad. La relación entre población y el espacio territorial produjo ambivalencia. Al mismo tiempo, se empleaba para aludir al Estado como sociedad. No sería hasta el siglo XX cuando la nación comenzaría a significar una unidad política de carácter autónomo. La materialización del poder soberano requería inscribir la vida en el territorio. En este sentido, Paul Vidal de la Blanche asumía que la forma de vida de una población
dependía de la manera en que el ser humano se adaptaba al medio geográfico. De hecho, Friedrich Ratzel, quien forja el concepto de Lebensraum, asume que todo pueblo está estrechamente unido a su espacio vital, al conjunto de prácticas, técnicas y hábitos y costumbres desarrollados en el espacio vital le denominaba género de vida. Mediante esta operación se naturalizó la intervención humana sobre la tierra, propia de la agricultura y el pastoreo sedentarios. El Estado-nación es un proceso de normalización que solo acepta esta forma de vida. Cito a Carl Schmitt. Por el sentido del término y por la índole de los fenómenos históricos, el Estado representa un determinado modo de estar de un pueblo. Esto es, el modo que contiene el caso decisivo de la pauta concluyente, y por esta razón, frente a los diversos estatus individuales y colectivos teóricamente posibles, él es el estatus por antonomasia. Todos los rasgos de esta manera de representarlos, estatus y pueblo, adquieren sentido en una virtud de rasgo adicional de lo político, y ese vuelve incomprensible si no se entiende adecuadamente la esencia de lo político. Aquí valdría la pena notar que Schmitt dice que lo político, la esencia de lo político es la diferencia entre amigo y enemigo. Un poquito más adelante en el concepto de lo político, hace una diferenciación de dos tipos de enemigos. Uno que es el hostis y el otro que es el inimicus. El inimicus básicamente sería aquella figura externa. Para los romanos, por ejemplo, sería el bárbaro, el cual es completamente ajeno a la comunidad y es fácil de distinguir según Schmitt. El hostis es una figura un poco más ambigua. Esta ambigüedad, digo, para nosotros que hablamos español, podemos encontrar en hostis inmediatamente la raíz de hostilidad, pero también cuando hacemos un rastro en otros idiomas, como por ejemplo el inglés, encontramos el host, el anfitrión, aquel que recibe. Es decir, el hostis sería aquel enemigo interno, el cual no se adapta a los modos de vida impuestos por el Estado, producen una situación de confusión y por tanto son tratados como enemigos. No es aquel que está abiertamente en franca hostilidad, diría Schmitt en algún momento. No es aquella figura la cual está abiertamente en contra del Estado, sino más bien aquella figura que supone o pone en duda el orden unívoco del Estado. Continúo lectura. Las implicaciones de este proceso de politización de la vida pueden verse claramente en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789. Los derechos del hombre corresponden a una serie de valores metajurídicos que se inscriben en la vida natural en el orden jurídico-político del Estado-Nación. En el antiguo régimen, la vida no pertenece a la corona, sino a una entidad divina. Pero el Estado moderno, instaurado tras la Revolución Francesa, ignoró la distinción que se hacían los antiguos griegos entre vida política, bios, y la nuda vida, zoe. Así, se hizo del nacimiento dentro de un espacio determinado el fundamento de la soberanía nacional, distinguiéndose del principio divino de la antiquísima soberanía monárquica. Cito a Giorgio Agamben. La Declaración de los Derechos ha de ser, pues, consideradas como el lugar en que se hace en realidad el paso de la soberanía regia de origen divino a la soberanía nacional. Aseguran la inserción de la vida en el nuevo orden estatal que habrá de suceder al derrumbe del ancien régimen, en que por mediación suya el súbito se transforma en ciudadano. Significa que el nacimiento, es decir, la nuda vida natural, se convierte aquí por primera vez a través de una transformación cuyas consecuencias biopolíticas solo podemos empezar a valorar ahora en el portador inmediato de la soberanía. Esta ficción que subsume la vida al espacio territorial impide separar el nacimiento de la ciudadanía. Esto implica que solo en su carácter de ciudadano, el ser humano puede exigir al Estado soberano el respeto de sus derechos. En buena medida, la situación precaria de los inmigrantes se deriva de esta condición, pues la Trinidad, Estado, Nación, Territorio, el único sujeto de derecho válido es el ciudadano. La Declaración de 1789 estableció una serie de derechos y libertades que protegían al individuo de los excesos de la autoridad, pero, tal como se constató tras la solución final, estas salvaguardas estaban referidas únicamente a la condición de ciudadanía.
Al retirarles la ciudadanía a los deportados a los campos de exterminio, la burocracia nazi no solo les negaba su identidad, sino también su condición de ser sujetos de derecho. En este momento, ningún Estado está obligado a defender sus vidas. La Declaración de Derechos Humanos de 1948 pretendía superar este conflicto. La intención era que los derechos no estuvieran anclados al poder soberano, pero ignorando el vínculo fundacional que existe entre el derecho y la vida. La fuerza del Estado, según Schmitt, surge de un ámbito teológico-político. En términos históricos, de este ámbito se organizó la distinción entre amigo y enemigo, principio fundacional de la esfera política. A partir de esta distinción se definían las lealtades y, en consecuencia, a quienes se les reconocía como sujetos de derecho. La frase cuius regio e ius religio, según el rey y la religión, es indispensable para pensar la construcción del modelo de relaciones internacionales del siglo XIX y que sigue siendo vigente. Bajo esta lógica es que se establece un poder soberano de carácter unitario. De este modo, se instauró en un territorio cerrado frente a otras unidades políticas mediante fronteras firmes. El territorio en el que se ejerce su poder no podía existir ninguna otra fuente de autoridad que instituyera normas. En este hecho descansa el carácter absoluto del poder soberano. Cito a Zygmunt Bauman. Lo otro del Estado moderno es la tierra de nadie, a la tierra impugnada, la subdefinición o la sobredefinición, el demonio de la ambigüedad. Desde que la soberanía del Estado moderno es el poder para definir y establecer las definiciones, todo lo que se autodefine o resiste a las definiciones derivadas del poder es subversivo. Lo otro de esta soberanía es el desbordamiento, inquietud, desobediencia, colapso de la ley y el orden. Fin de cita. Ese hecho hace tangible uno de los rasgos más importantes de los regímenes modernos, el monopolio de la coerción. Desde la firma de la Paz de Westfalia se acordó que los estados serían los únicos posibilitados a ejercer el poder soberano en el territorio que se han adjudicado. La autonomía estatal significaba, en pocas palabras, que los estados no podían intervenir en las decisiones que tomaba el poder soberano en los territorios que dominaba. La tierra se convirtió en el símbolo que contiene el poder, pues toda forma de reconocimiento, incluyendo la ciudadanía, surge de este elemento. La ciudadanía se define a partir del nacimiento. De esta manera se vincula al orden jurídico. Sin esta referencia territorial no se podría materializar ningún derecho. A este respecto, a mediados de la década de los 90, el filósofo Giorgio Agamben lanzó una polémica sentencia con la que inicia la serie de Homo Sacer. El Lager, el campo de concentración, es el nomos que articula la política contemporánea. Cuando en nuestro tiempo han tratado de dar localización visible y permanente a eso ilocalizable, el resultado ha sido el campo de concentración. Cito, perdón, a Giorgio Agamben por no avisar antes. No la cárcel, sino el campo de concentración es en rigor el espacio que corresponde a esta estructura originaria del nomos. El campo, como espacio absoluto de excepción, es topológicamente diverso de un simple espacio de reclusión. Y es este espacio de excepción en el que en el nexo entre localización y orden jurídico se rompe definitivamente el que ha determinado la crisis del viejo nomos de la tierra. Fin de cita. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, asumo que todo va perfecto, que voy dentro de tiempo. Perdón, sí, todavía tienes como 8 minutos. Híjole, me voy a saltar varias partes porque calculé mal y creo que trato de aterrizar mejor platicado el punto que me interesaba. A partir de esta concreción, en algún momento Schmitt menciona que una constitución, es decir, la esencia del Estado, es un modo de estar determinado. De ahí que les derivaba lo del hostis. El hostis era, como les decía, la figura que contrariaba ese orden. En este sentido, el Estado moderno puede ser visto como, le llama Bauman, un Estado jardinero. ¿Qué sería el Estado jardinero? Aquel agente social que se encarga de escindir poblaciones, entre ellas que ve útiles, como aquellas que no ve útiles. Entre aquellas que son
le llama Zygmunt Bauman, vidas desechables y vidas útiles. En esta pandemia podemos ver repetidamente lo que significan estas vidas desechables. Curiosamente, bueno, a mí me ha parecido bastante curioso que son las actividades más precarias las que han continuado laborando sin ningún descanso. Pensemos en un primer momento los repartidores de Rappi, los repartidores incluso todavía más precarizados, que son los vendedores de periódicos o vendedores ambulantes, son los que jamás se han podido detener por dos razones. Una, ellos requieren de un ingreso constante porque carecen de cualquier seguridad social que los respalde. Dos, sin este tipo de actividades colapsaría por completo. Es decir, necesitamos repartidores de súper porque el súper no llega por sí mismo. Necesitamos una serie de mecanismos los cuales no son socialmente valorados. El asunto es que también al mismo tiempo van a ser vistos estos sujetos como sujetos de riesgo. No es casualidad que cuando uno pida por Uber Eats nos den la opción. No quiere ver a su repartidor, pídale que dejen un lugar. O sea, terminan siendo sectores excluidos. El asunto es, como les decía hace rato, que la exclusión no se está viendo como una cuestión criticable, sino como una necesidad. En este proceso, lo que está pasando es una relegitimización del proceso de seguridad. En otros momentos, un poquito habla Naomi Klein de esto del estado de shock. Hemos entrado durante la pandemia en un estado de shock y estamos aceptando cosas que de otro modo nos parecerían inaceptables. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de que lo que terminamos haciendo es, durante la década de los 80 y de los 90, fue una época en la cual los movimientos políticos hablaban de un cosmopolitanismo donde todos teníamos que ser iguales, y de repente desde 2001 la seguridad se empieza a convertir en el eje central del Estado moderno. Todos estamos, lo que antes exigíamos libertad porque veníamos de estados duros, estados más rígidos, exigíamos mayor amplitud en todos los sentidos, incluso los que son de mi generación y un poquito más grande, verían como celebración que llegara, por ejemplo, McDonald's, o mayores ofertas al mercado, que tuviéramos más shampoos. Los que son de mi generación recordarán que había 1 o 2 detergentes en el súper y no más, 3 o 4 marcas de shampoo, y de repente el mercado llega a inundarnos de libertades, y pensamos que en ese momento esas libertades iban acompañadas de libertades políticas, cosa que no fue cierto, pero además se clausuró completamente desde la llegada de este discurso de seguridad después de la guerra contra el terrorismo. Entre otras razones, este problema de seguridad tiene que ver con que el terrorismo es una amenaza inasible. Algo parecido pasa con la pandemia. Por ejemplo, cuando uno revisaba a los que estaban detenidos en el centro de Guantánamo, como musulmán había un chileno, en realidad era de nacionalidad sueca, pero de padres chilenos, tenía la doble nacionalidad sueco-chileno, que jamás pudo adaptarse a su sociedad y pues fue una persona que fue fácilmente captable por el terrorismo. Cuando nos imaginábamos esta imagen que nos pasaban todo el tiempo de Bin Laden, nadie tenía que ver el musulmán con esta persona. Algo así va a pasar con la pandemia. No vamos a saber exactamente bajo qué figura va a llegar la amenaza de quién nos puede contagiar. Y además, como tenemos una enfermedad de la cual todavía no logramos entender, empezamos a decir que cualquiera puede ser un riesgo. En este sentido, lo que se está abriendo es una extrapolación del modelo del derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo lo que dice es que debe de existir 2 formas de derecho, una para los ciudadanos en la cual estén completamente vigentes los derechos y libertades como ciudadano, y otro para manejo de posibles amenazas en las cuales estas libertades deban de restringir. O sea, lo que estamos viendo y lo que vimos en aquel momento contra la guerra del terrorismo es el uso de la técnica para justificar medidas de restricción. Puede ser en un sentido necesario reforzar la seguridad, pero no una seguridad excluyente. Lo que no estamos cuestionando en este momento es que nuestro paradigma de seguridad está manejándose bajo lógicas de exclusión, y esa es la base del Estado. Para no robar más tiempo, en eso concluyo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Jorge. Entonces, bueno, iniciaríamos nuestra ronda de discusión. Si alguien quiere tomar la palabra, me parece que Ana Laura quiere tomar la palabra. ¿Sí? ¿Quieres tomar la palabra o no? ¿O es otra señal? La manita que pusiste. Bueno, ¿alguien quiere tomar la palabra? Anímense, compañeros. Luis Manuel. Sí, ahora sí. Sí, ya te escuchamos. Bien, bueno, para romper aquí el silencio, los escuchaba atentamente y en medio de esta suerte de incertidumbres que nos rodean con respecto al poder decir algo con cierta certeza en torno a estos problemas, lo que se nos abren son como, emplearía la frase que Liliana siempre me dice con respecto a mí, se abren deltas realmente de problemas, ¿no? Y uno de esos, voy a empezar con Ana Laura, tiene que ver con ese principio de esperanza y una renovación. Esto lo hago desde donde yo también estudio algunas cosas, que es desde el discurso teológico. Es decir, en medio de esta incertidumbre de la pandemia, aparece un documento como Fratelli Tutti y aparece un documento que es mucho más radical que los propios discursos marxistas, por ejemplo. Si uno lo mira, cuando me refiero a radical, me refiero a que va hacia una raíz de un problema fundamental cuyo centro está precisamente en un nomos que liga no solamente al sentido de estar en un lugar, es decir, de habitar, sino también al sentido futurible de la existencia. Es decir, ese discurso que hay que leerlo bien y que causó aquí, no vi mucho ruido, pero en mi país, en Venezuela, y en el país colindante, en Colombia, causó muchísimo ruido. Es decir, ruidos estridentes de los dos extremos, la ultraderecha y la ultraizquierda manifestándose sobre el problema. Pero lo cierto es que, escuchando estos discursos de la esperanza, el principio de esperanza de Ernst Bloch, y viendo cómo este otro discurso también compite y entra también a participar de una posibilidad, con una salvedad además que ha pasado desapercibida, que ese discurso teológico no es solamente, y ahí es donde los que no se leen el documento no lo entienden, es decir, es un documento en el que participan el diálogo universal de religiones, es decir, participan musulmanes, participan rabinos, participan budistas, hinduistas, y de todos en la elaboración del documento. Es decir, no es solamente el Vaticano la voz que está allí, incluso aparecen mencionados algunos representantes religiosos. Esto lo digo porque precisamente aparece en el contexto de esta crisis de sentidos que ha producido la pandemia, ¿no? Y que podrías considerar en ese debate, ¿no? Con respecto a Jorge, creo que es Jorge, sí, me llamaba la atención un problema, y es también porque yo lo abordo, ¿no? En estos discursos de seguridad del Estado soberano, es decir, el derecho, lo que se llaman derechos ciudadanos, derechos fundamentales, cuya competencia está en los estados nacionales, ¿cómo puedes leer el problema del choque con el derecho internacional? Es decir, la pandemia es un problema, pero la pandemia está acompañada de otros pares de problemas o conjuntos de problemas, entre ellos, por ejemplo, el problema migratorio o el problema de las competencias comerciales que se han visto frenadas, en cierto modo, con esta nueva emergencia de problemas que el coronavirus ha propuesto, ¿no? Y que golpea, obviamente, esos imaginarios del cosmopolitismo versus el imaginario de los estados nacionales. Eso es todo. Gracias. Ana Laura, ¿Empiezo? ¿quieres empezar tú, por favor? Sí. Bueno, justamente me interesó recuperar a Hinckelhammer porque él me parece que es como muy puntual al regresar sobre esta cuestión de
de la teología, él es teólogo y economista, entonces regresa sobre esta cuestión, pero poniendo un punto crítico en el sentido de que estas ideas de felicidad ambiguas pueden ser recuperadas desde estos lugares teológicos, pero también como desde esta imaginación que pues únicamente no lleva hacia algo concreto, sino simplemente se va a quedar en una propensión al infinito y en estos lugares comunes que mencionaban en la mesa anterior, pero también señala cómo, digamos, las ciencias empíricas, en este caso la medicina ha sido muy claro, también se sirven de todo esto y de estos lugares comunes y de esta idea bueno, simplemente el señalamiento de los médicos como el héroe es regresar a este quietismo contemplativo en donde se recuperan imágenes que han estado como si siempre fuera lo mismo. Y ya hay una crítica muy fuerte ahí, me parece, yo lo mencionaba con la anamnesis, que me parece que ese es el punto central, porque es criticar que todo fuera exactamente lo mismo y nada más estamos recuperando imágenes una y otra vez y no emerge nada distinto. Y justamente la idea es que en épocas de crisis como la que tenemos ahorita, pareciera que justamente eso que puede emerger de inédito, de algo que no nada más regresa a lo mismo de siempre, es eso lo que se bloquea con las ideologías dominantes y que yo intenté pensar a través de esta industria cultural que saca canciones como Resistir en México o que publicidad y demás que nada más están apelando como a lo que se llamaba desde Giro el mantra del mercado, o sea, tú sigues consumiendo una canción para alimentar el centro Banamex y demás, pero tapamos la emergencia de lo realmente inédito de resistencias frente a esto que pues estamos observando como los uberizados, los precarizados y demás. Esto como que se tapa con esta recurrencia a imágenes de siempre, ¿no? El héroe, el villano, el dios, el demonio y demás. Y creo que para mí eso es importante porque además es importante que para Bloch es desde la angustia, es desde algo que realmente nos mueve y ahí es donde se abre algo inédito que pues se puede bloquear o podemos darle continuidad. Gracias, Jorge. Qué interesante pregunta, pero no sé si tenga respuesta del todo adecuada. Recuerdo que en una clase que tomaba con el profesor Pilatowski leíamos el ensayo de Benjamin sobre Kafka, y ahí tenía una frase que citaba de Kafka: tenemos esperanza, infinita esperanza, pero no para nosotros. Esto puede ser tomado de forma muy, muy pesimista, o a lo mejor uno se deja contagiar un poquito por Levinas y debe de pensar que la esperanza no para nosotros puede ser una esperanza para la alteridad. En ese sentido, lo que Ana Laura muy bien venido a exponer, creo que pudiera ser el modelo al cual tendríamos que importar para nuestro pensamiento. ¿A qué me refiero con esto? Que el Estado ha sido insuficiente en todas partes para atender la pandemia, para la pandemia y para otros problemas, entre ellos lo que tú bien mencionas, la migración, es completamente inoperante para atender, o bueno, ya no sé, porque a lo mejor allí lo que está entrando en cuestión es lo que Agamben ya señala, que dice, ya los problemas, el caos, ya no, el Estado no los puede resolver, sino más bien se trata de una gestión de la crisis. A lo mejor es esa cuestión que no es que sea incapaz, sino está gestionando las crisis, tratando de que tenga los menores costos posibles. El dilema o el problema de la imaginación que yo veía es que tampoco, o sea, vemos la ineficiencia del Estado, pero tampoco estamos poniendo modelos alternos. ¿En qué sentido lo digo? Es que el modelo de derecho internacional está basado en que todo Estado soberano es aparentemente igual, pero
Schmitt advertía un poquito sobre esto cuando habla de la igualdad, en el sentido, dice, más que de igualdad tenemos que pensarlo en términos de neutralidad, y es que no es que todos seamos iguales ante la ley o en este caso ante el derecho internacional, sino más bien que se puede adaptar a distintos fines el derecho. Y él ponía el ejemplo de la doctrina Monroe en algún momento, que decía, la doctrina Monroe fue un principio defensivo, es para evitar la reconquista del territorio norteamericano, decimos América para los americanos, pero de repente, viéndolo neutralmente, se convirtió en una fórmula de conquista para el resto del territorio. Y dice, así más o menos funciona todo el derecho. Eso nos advierte Smith sobre el derecho. Quien tiene la fuerza puede arbitrariamente reinterpretarlo. Entonces, ante esta simetría de fuerzas, es imposible que un Estado con mucho menor fuerza que, por ejemplo, México, en el caso de Estados Unidos, México tiene mucho menor fuerza, es prácticamente imposible que tenga formas de imponer ciertas medidas a Estados Unidos. En cambio, al revés es muy sencillo, lo vimos con el problema del tercer país seguro. Es muy fácil que Estados Unidos, por la simetría de fuerzas, diga, estas son nuestras directrices, y si no, si no aceptas estas directrices, estas son las consecuencias. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer o hacia dónde tendríamos que virar? Es justamente en pensar en una capacidad internacional donde valgan los derechos, pero difícilmente, mientras mantengamos este modelo de paz de Westfalia, todos son completamente autónomos, pudiéramos verlo. Si no lo comenzamos a ver así, la migración va a seguir pasando como un hecho de criminalización, y solo va a pasar, por ejemplo, yo ahorita lo que se me vino a la mente fue las Olimpiadas de 1996. Poquito antes de que iniciaran las Olimpiadas, los controles migratorios se flexibilizaron muchísimo porque en Atlanta necesitaban gente que construyera los estadios y las demás instalaciones. En cambio, acaban las Olimpiadas y se vuelve a cerrar, y existe todo este discurso californiano en contra de la migración. Curioso, nada se puede leer completamente unívoco, porque después varias ciudades en California se convierten en ciudad refugio, y eso es otro fenómeno interesante. Pero sí lo tenemos que ver, que mientras sea el mercado el que esté dirigiendo el derecho internacional, va a ser medido de acuerdo a los intereses del mercado y los estados que estén dirigiendo estos modelos. Y eso va tarde o temprano a implicar, como les decía, mayores controles. O sea, no es novedad que Estados Unidos esté imponiendo ciertas advertencias para ir a ciertos países, y lo más curioso es que es el país con casos con más muertes, pero ellos se atreven a decir, estos países son riesgosos, así que mejor evitemos el turismo a ese tipo de países. Bueno, eso sería lo que tendría que apuntar al respecto. Gracias. Gracias, Jorge. ¿Alguien más que quiere? ¿Mauricio? Sí. Muchas gracias. Bueno, yo los felicito a los dos, la verdad, muy, muy interesantes sus dos participaciones. Más que una pregunta, quisiera nada más destacar algo de lo que dijo Jorge, que a mí me ha parecido digno por lo menos de llevárnoslos a la reflexión, ¿no? Espero haberte entendido bien, Jorge, pero me pareció, si es así, ya me dirás tú, toda la estructura de la figura del terrorista, que hemos hablado de eso en otras oportunidades, requirió de una construcción muy compleja, ¿no? Esto de sembrar en todos la desconfianza sobre el otro como un posible terrorista, tuvo un efecto muy fuerte, pero fue muy limitado. Me parece muy interesante que hayas traído a Schmitt con el asunto de la pandemia, porque más allá de los discursos, lo que ha logrado infundir en todos y lo que ha tenido una eficiencia impresionante es la sensación del otro como amenaza. El otro como amenaza. Ya no es el otro pensado en forma abstracta, sino es el vecino, como tú decías y con mucha razón, es el que me trae la comida, es el con el que me cruzo en la calle, es el que se subió al lado del transporte. De repente, esta instrumentación del otro como amenaza
que viene a dar al traste cualquier posibilidad de una ética de la otredad, que mencionaste a Levinas, ya espero tener la oportunidad de hablar de eso mañana, pero políticamente el que el Estado pueda instrumentar medidas construidas sobre la destrucción, porque es una destrucción sistemática y programática de la posibilidad de una ética de la alteridad. A mí me parece que, si es que te entendí bien, me parece que al haberlo puesto sobre la mesa estás tocando un punto muy importante, porque va a ser muy complicado en los individuos, ¿no? Regresar, hablando también de lo que decía Ana Laura, de la utopía, a una posible esperanza que se construya sobre el ver al otro no como un enemigo y no como una amenaza, ¿no? Entonces, más que una pregunta, yo quería agradecerte porque creo que tocaste un punto muy importante. Yo por lo menos aprendí mucho de tu conferencia. No sé si te estoy malinterpretando, me gustaría ver si no deformé tu posición, ¿no? Gracias. No, al contrario, Sí. doctora, creo que lo dijo mucho mejor de lo que yo lo pude decir, porque si es un severo problema, justo esa era la imagen del hostis, no es un odio personal, o sea, lo que está intentando meter Schmidt en las leyes de Nuremberg es tratar de racionalizar esa exclusión del otro. Dice, no es que le tenga odio personal, no es que me caiga mal, es más, ni siquiera es que me esté amenazando, violentando directamente, es que su sola existencia es un riesgo para mi existencia. Eso es justo el límite de las leyes de Nuremberg, y pareciera que cuando entendemos la seguridad en esos límites, vamos a revivir constantemente, digo, seguramente no vamos a ver nunca un campo de exterminio para repartidores de Uber, pero sí la exclusión del imaginario colectivo. Y eso es importante porque si no está dentro de nuestro imaginario, no tenemos responsabilidad hacia esa persona. Bauman lo anota muy bien cuando habla de seguridad, dice, cuando hablábamos de seguridad en el estado de bienestar, lo pensábamos en una serie de instituciones. Cuando a ti te iba mal, podías tener un colchoncito para poder reintegrarte a la sociedad. O sea, tenías seguro de desempleo, si te enfermabas había un hospital que podía atenderte. Ese era el término que se concebía en el estado de bienestar, la seguridad. Hoy cuando vemos el estado cuando pensamos en la seguridad, pensamos en cámaras, en muros, policías, en la función coactiva del Estado y no en las responsabilidades mutuas entre los individuos. Entonces, lo que se está ahorita abriendo es una justificación nueva y todo depende cómo estén trabajando los estados en el mundo, si en realidad se puede. En México es importantísimo porque lo que necesitamos es volver a reconstruir el tejido social, y si tenemos esa ética de exclusión, jamás se va a poder recomponer. ¿Por qué? Porque es tan fácil, le pagas a un niño, porque un niño de 10 años es un niño, que sea halcón del crimen organizado, y va a tener más dinero de lo que va a esperar en toda su vida en un empleo formal, porque en un Walmart jamás va a poder aspirar a ese dinero. Entonces hay una serie de condiciones de mercado las cuales están alimentando esa exclusión, y va a regresar de otra forma, con otra justificación, si seguimos alimentando Digo, es importante en términos de Virilio, es importante el miedo porque pero no llevarlo al pánico. O sea, entender que la amenaza es real y entender que socialmente se puede enfrentar, justo con lo que dice Ana Laura, mucha imaginación. Pero para eso requerimos imaginación de reentender la función del Estado para volver a generar estas responsabilidades con todos los miembros, porque si no, la exclusión va a estar reproduciéndose bajo un argumento aparentemente biológico. Y eso, con eso yo cierro, de repente llegamos con la idea de que la ciencia es un absoluto que lo puede comprender todo, y de repente no nos podemos cuestionar algunos trabajos éticos que hace la ciencia y que están limitados. La ciencia es muy capaz para responder unas preguntas, pero otras no las puede responder. Para eso tenemos la ética, para eso tenemos la teoría política. Hay muchos otros ámbitos que son complementarios y que la ciencia debe estar a revisión, y sus argumentos también deben ser puestos en duda de vez en cuando. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yair.
Yo todavía no escucho. O sea, ya se ve desmuteado, pero no escucho yo todavía. ¿Quieres escribirlo en el chat? O en lo que Yair se desmutea. O después, bueno, alguien, Estela. Bueno, sí, yo quiero comentar sobre las dos ponencias que también me gustaron mucho. Algunas cuestiones, justo como esta visión moderna en ambos casos que finalmente vuelve a demostrar pues que está como, o sea, que nos tiene en una sociedad en donde estamos repitiendo finalmente lo mismo. Y, o sea, quiero retomar de la parte de Ana Laura lo que comentaba sobre la función anticipadora y sobre la normalidad como la posibilidad de un problema. Entonces, yo creo que finalmente, creo que son como de los elementos que de la modernidad misma tenemos que, pues, que repensarlos, ¿no? Y yo creo que justo siempre va con el sentido de la cuestión del control en todos los aspectos. El control como la parte de la ilusión finalmente moderna. O sea, el asunto de voy a tener la posibilidad de predecir y entonces, o sea, más bien tendríamos que reconocernos como seres limitados al respecto y estar pensando, en lugar de anticiparnos, como crear las nuevas realidades, que creo que esa sería como una cuestión como importante. Y entonces yo creo que, bueno, nada más si nos pudieras decir algo más, justo la esperanza en este sentido, como también sobrepasar el control y sobre esta, o sea, incluso ahora que decía Jorge de la parte de la ciencia y sus limitaciones, o sea, lo normal incluso se piensa como lo estadísticamente, que cumple ciertas condiciones y eso lo adoptamos ya, ¿no? Y no, o sea, en el momento en donde nosotros mismos como sociedad nos limitamos, ahí es a donde ya no hemos podido avanzar justamente, ¿no? En esta parte de, o sea, solo tenemos que funcionar bajo los principios de lo normal y en este sentido, ¿no? Y a Jorge, yo creo, bueno, quería comentar también la parte de esto del Estado ya como insuficiente y como la parte también de la institución y como gestor de crisis, etcétera. Y como también lo que se ve que sigue en cuanto a control, otra vez, en cuestiones de bioseguridad y esto. Y entonces, que creo que sigue siendo un problema de continuar en el mismo camino y que en ese sentido tendría como que repensarse otra forma que no esté basada en el control, porque finalmente es como, el control desde mi punto de vista sí tiene mucho que ver con esta cuestión de la certeza científica de que todo lo podemos hacer, ¿no? Y más bien yo creo que también, o sea, y desde los diferentes aspectos, desde lo político, desde lo jurídico, tendemos también que empezar, pues, o sea, así como decías, pues a inventar otras cosas porque ya nos quedó muy chico todo lo que hicimos en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, esas eran como, pues más bien pedir que profundicen un poquito más al respecto. Ana Laura. Sí, bueno, qué bueno que pones como ese punto, porque justamente esta ilusión de los progresos infinitos, pues alimenta una esperanza que puede ser vacía y que no lleva a ningún lado, pero por otro lado está alimentando toda esta cuestión de la medicina moderna. Pero me hiciste pensar sobre todo en Rita Segato. Hace poquito tuvo una charla y ella hablaba justamente de la ilusión del control,
que se ha venido a resquebrajar en estos momentos, pero ella así lo ponía, la ilusión de control es la que se nos ha ido, y frente a esta ilusión de control entra la incerteza, y esta incerteza, para decir, no es un mero semblante, no es nada más como algo que yo digo para que suene, sino efectivamente es algo que me atraviesa desde la angustia, y ella decía, desde esta incerteza, a mí me molesta mucho, por ejemplo, que al intelectual ahorita le estén pidiendo predecir cómo va a ser el mundo post-COVID, cuando justamente hay pues es algo que no sabemos bien hacia dónde va a ir, cómo va a ser, pero justamente ahí es donde entra como esta posibilidad de algo inédito y de no simplemente regresar y recuperar lo viejo, lo antiguo y una y otra vez, y por eso justamente creo que es frente a esta ilusión de que tenemos el control de algo que ahora entra esta cuestión de la incerteza. Ella, por ejemplo, lo recupera desde Aníbal Quijano, que pues está con toda esta cuestión de lo decolonial, además, ¿no? No sé. Gracias. Jorge. O sea, es que es complicado la pregunta, o sea, se me complica en muchos sentidos la pregunta porque, o sea, uno pensaría en una primera instancia que podríamos generar otros modelos, pero no es tan sencillo imaginar modelos completamente nuevos. ¿En qué sentido lo digo? Que, o sea, como Hobbes, nada más tenemos un solo Hobbes en la teoría política y por eso su genialidad, porque todavía hasta nuestros días le escribió, si no mal me acuerdo, en 1651, o sea que ya casi cumplimos 400 años y todavía tiene una capacidad explicativa de cómo nos organizamos. Pero bueno, aprovechando que ya saqué a Hobbes, Hobbes era un admirador muy, muy grande de Descartes. Y en ese sentido pasa justo lo que tú señalabas, María, que el paradigma científico de que el mundo es racional y nuestra racionalidad se compagina con la racionalidad de la naturaleza y por eso se puede subsumir a nuestra voluntad. Esa misma ilusión fue traspolada por esta admiración de Hobbes hacia el ámbito político. A mí se me ocurre una forma rápida para contraponer, que es, por ejemplo, el mercado. El mercado ha mostrado una insuficiencia para atender, por ejemplo, esta crisis que es la pandemia. De hecho, todo lo contrario, los hospitales privados han respondido relativamente mal. O sea, desafortunadamente tuve la experiencia de que a mi hermana la tuvieron que internar por otra cosa que no fue COVID, pero la racionalidad del mercado, cuando lo metes a la salud, en el caso de mi hermana fue, métanla protocolo COVID, no importa por qué sea, tú métela protocolo COVID, al fin es más caro estar en protocolo COVID que en terapia intensiva, entonces la cuenta se va a elevar muchísimo. Entonces, el mercado tiene una lógica de ganancia y si partimos de eso, lo que no esté allí, automáticamente lo desecha. El mercado, por ejemplo, no sería o el mercado como funciona hasta ahora no sería una alternativa. Te digo, es complicado, pero es urgente porque la pandemia es un síntoma, pero hay muchísimos síntomas de esa necesidad de repensar la forma en que nos organizamos como sociedad y sobre todo comenzar a entender que lo que necesitamos es atender necesidades similares porque hay modelos de los cuales podemos aprender muchísimo. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, Cherán. De Cherán podemos aprender muchísimo, pero no sé si ese modelo sea capaz de resolver a la misma escala que lo resuelve el Estado-Nación. O sea, no solo es cuestionar al Estado, sino empezar a imaginar proporcionalidades de lo que atiende, porque además, en cuanto a volumen, el Estado también ha sido rebasado. Lo que decía hace rato, si no mal me acuerdo, Luis, era la cuestión de que internacionalmente tenemos problemas y es ingenuo pensar en problemas globales y implementar soluciones globales. Entonces, la migración bajo la forma de Estado no se va a hacer, pero también bajo pequeñas organizaciones de pequeñas comunidades tampoco se va a resolver. Entonces, va a ser una cosa muy, muy distinta y muy original. El que logre hacerlo, supongo que va a ser un gran genio, pero a mí no se me ocurre por lo pronto el cual
solo apuntar lo que tú decías, la ilusión del control. Bueno, también Ana Laura lo mencionó, la ilusión de control no puede ser la base, porque justo el Estado está planteado en la posibilidad de eliminar incertidumbre, y un poco lo hace con la idea de seguridad del estado de bienestar. Pero bueno, lo que podemos contrastar entre el estado de bienestar y el estado actual es que es mucho más excluyente esta que otra. A lo mejor, no, la verdad es que iba a decir que a lo mejor podríamos intentar un viraje hacia atrás, pero tampoco. Es un poco lo que Benjamin señala en una carta a Scholem, donde critica un poco a la cuestión sionista, cuando dice que tenían que aspirar, bueno, no ve, Benjamin en ese momento no ve el Estado de Israel, está hablando de Theodor Herzl, y ciertos seguidores de Theodor Herzl, cuando dice, es ingenuo pensar que podemos volver a ser pequeños productores agrícolas como en el Antiguo Testamento. Eso es completamente ingenuo. El pasado no se puede regresar y vivir exactamente como se vivía. Sí, tampoco vamos a poder regresar al estado de bienestar, pero bueno, algunas lecciones podemos tomar del pasado y entender hacia dónde podernos dirigir como algo completamente distinto. Gracias. Gracias. Yair, intentamos tu pregunta. Sigue sin escucharse. Qué lástima. Bueno, a mí me gustó mucho la ponencia. Jorge toca varios puntos que yo, bueno, que están vinculados con la mía. Nada más hay una cosa que te tengo que comentar que me hace brincar desde mi profesión. Yo soy geógrafa, ¿no? Y entonces cuando tú hablas de las fronteras y de los accidentes geográficos como frontera, ese es un concepto que a mí me súper brinca. Sé que se habla mucho de los accidentes geográficos, pero es un error conceptual muy fuerte porque digamos que ni un río, ni siquiera un precipicio están ahí por accidente, son como producto de procesos, ¿no?, terrestres. Entonces, no, sí, nada más era como un señalamiento de no hablar de rasgos, ¿no?, de rasgos topográficos como accidentes. Ay, es una disculpa, eso pasa cuando alguien ignora otra rama y sin querer la pisa. No, pero es algo que se dice mucho, o sea, es algo que en el lenguaje coloquial se Sí. usa mucho, ¿no? Pero es como un término que a mí me hace brincar. Sí, justo lo que yo quería describir es un fenómeno que pasa que es muy arbitrario, en donde se coloca una frontera de un estado-nación. Incluso del río Rin, si es a la izquierda, a la derecha, esa disputa entre Francia y Alemania, todo el tiempo se está viendo que no tiene nada que ver con un límite natural que realmente esté colocando esa frontera, sino es algo netamente arbitrario. Pero sí voy a tener más cuidado con el uso de los conceptos. Perdona. No. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? No hay más preguntas. ¿Nuestros dos ponentes quieren hacer algún comentario final? A ver, ya tenemos un comentario de Yair. Dice, no funciona mi micrófono, planteo la pregunta por chat. La crisis ecológica tendría un equivalente en la política, así como sucede en los medios de comunicación, es decir, en los medios de comunicación hay una superficialidad de contenido. ¿Algo equivalente pasa en la política? Tu pregunta es si algo equivalente pasa en la política. Pareciera que los gobiernos no solamente no son capaces porque la pandemia sea algo desconocido, sino por la propia superficialidad de los gobiernos basados en la manipulación de los medios y de la población al tratarla como incapaz de comprender. Les doy la palabra en el mismo orden que hemos estado viendo, que es primero Laura y luego Jorge.
Sí, bueno, yo regresaría sobre estos unicornios, ¿no? Que es el capitalismo, el patriarcado y se me fue el otro. Y en relación justamente como al cambio climático y todo esto, como desde el principio ha habido un montón de cosas en relación a cómo nosotros y la destrucción de los ecosistemas es lo que ha generado en buena parte como la emergencia de virus y que cada vez va a haber más emergencia de estos virus. Pero como toda esta cuestión se bloquea, se tapa y pareciera que nadie lo ha creado, que nadie ha hecho nada para que esto suceda, pero pareciera que justamente es ahí donde Boaventura y Naomi Klein señalan este capitalismo del desastre, en donde justamente, y Hinckelammer también, hay un momento en donde dice, por supuesto que hay decisiones que son de las personas y todo este capitalismo que nos lleva a pensar la ilusión de los progresos infinitos, pensando que tenemos el mundo a la mano para hacer con él lo que sea, pues pareciera que es parte de no pensar, digamos, la naturaleza como algo que también tiene condiciones de posibilidad y que si acabamos, si no pensamos en el lado también como de la naturaleza y del cambio climático y de la destrucción de los ecosistemas que estamos llevando, pues es una decisión por el suicidio porque estamos acabando con las condiciones de posibilidad de nuestra propia subsistencia aquí en la vida, en la tierra. Entonces él me parece, Hinckelammer se va también por esta cuestión de lo ecológico y nada más digo muy rápidamente que hay un autor que está pensando una racionalidad ambiental que es Enrique Leff y él, por ejemplo, tiene una serie de recuperaciones bastante complejas en donde justamente lo que está diciendo es que tiene que emerger una racionalidad ambiental, pero lo que tiene que cambiar es justamente desde nuestra noción y lo que creemos que es la naturaleza. Siempre hemos pensado la naturaleza como aquello que está ahí a la mano para nosotros transformarla y hacerla, y pocas veces nos hemos detenido a pensarla como, pues, como algo que, digamos, no está a nuestra disposición ni limitado ni demás, ¿no? Por ahí también fue quizás que metí esta cuestión de Greta y la ilusión de la bolsa y la ilusión de los gobiernos y de los más media, alentando como al capitalismo, sin pensar como en todo lo que este capitalismo está también produciendo, ¿no? Hacia la naturaleza y hacia el humano, cómo estamos destruyendo nuestras propias condiciones de vida. Okay. Gracias. En mi percepción, Yair ha tocado un punto nodal porque si lo juntamos con lo que Liliana nos decía hace unos momentos, lo que está en disputa en realidad es la vida en sí misma. O sea, ya es un problema de la vida, y retomar el problema que Agamben plantea, qué tipo de vida, si vamos a irnos por la nuda vida, los procesos meramente biológicos, que esos tienen, si nos quedamos en ese aspecto, ¿no?, tienen terribles efectos, porque, por ejemplo, en el ámbito jurídico, sirvió para que Estados Unidos justificara la tortura. Según ellos, no era tortura, sino producías un daño permanente, y entonces para ellos, si no tocabas ningún órgano, no se trataba de tortura. Entonces, aquí deviene de un proceso del cual nos tenemos que cuestionar qué es la vida y cómo nos relacionamos con el mundo. De ahí debería de venir planteado un poco lo que planteaba Yair. Está planteado en el libro, no sé si lo conozcan, el Leviatán Climático, que está intentando poner en duda distintas respuestas que hay para gestionar el problema ecológico. Lo que ponía en un primer problema, pone al Estado-Nación como forma y dice, no, el Estado-Nación para enfrentar la crisis ecológica es insuficiente porque son problemas globales. Un poco lo vemos en el caso de Canadá. Podemos poner el ejemplo del caso de Canadá. La depredación que Canadá hace en su territorio nunca va a ser la misma que hacen
segundos territorios donde pone mineras. O sea, lo que pasa aquí en el territorio mexicano con las mineras canadienses, jamás lo vamos a ver en territorio canadiense. Aún así, las consecuencias de ese fenómeno las están sufriendo, a lo mejor no la misma que tienen los pobladores de esa zona donde se está haciendo la minería, pero el problema ecológico es completamente global. Las transformaciones que pasan en el mundo por el megaextractivismo está pasando y está afectando a todo el planeta, a lo mejor algunos puntos más, otros menos, pero a todos nos está afectando. Un poco de la idea de lo que decidí de exponerse viene de una película, a lo mejor ustedes la han visto, se llama Elysium. En esa película, básicamente lo que pone es este futuro post-apocalíptico. Especialmente me interesó cuando vi que la película fue filmada en Chalco. Para los productores de Hollywood, lo que están viviendo ahora en Chalco ya es el futuro apocalíptico. Van a una pequeña... utilizan, perdonen, es incorrecto el uso, una colonia popular, iba a utilizar favela, pero una colonia popular, y allí lo que están poniendo en la película es, hay personas que pueden acceder a una máquina, las personas obviamente con más ingresos, a una máquina que los puede curar indefinidamente, en cambio para las otras personas no pueden acceder a ellas y es una lógica netamente de mercado. Si esto lo vamos extrapolando a otras formas, lo podemos pasar al ámbito político. Hay formas para no remediar, pero sí para paliar los efectos dañinos de la ecología. Pensemos, por ejemplo, regresando al ejemplo de las mineras, el silicio es uno de los elementos más abundantes sobre la Tierra. Cuando lo levantas, es sumamente volátil y puede llegar hasta 100 kilómetros. Obviamente, los que estén más cerca va a tener mayor concentración y les va a afectar los pulmones. No recuerdo ahorita la enfermedad exactamente, pero es algo muy similar a el efisema pulmonar que va haciendo más rígidos tus pulmones y pues y llega el momento en el cual ya no puedes respirar y además es una enfermedad de la cual no hay como muchas de las enfermedades de tercer mundo, de las cuales no hay estudios suficientes para encontrar una cura. Total que eso pasa con los habitantes de la mina, pero hasta 100 kilómetros también les puede afectar. Les digo, unos más que a otros, pero a todos nos termina afectando. En ese sentido, lo que tenemos que estar planteando, estar pensando es en soluciones globales. El problema es que la ONU, pienso yo, no es una autoridad global, sino únicamente una institución en la cual los países se sientan a negociar y obviamente se sientan a negociar bajo asimetría de condiciones. Tal vez deberíamos de pensar en este sentido, porque bueno, ya Yair puso otro tercer problema. Ya habíamos hablado de la pandemia, habíamos hablado de la migración, la ecología, y creo que si seguimos abundando podemos armar más problemas, los cuales el Estado-Nación, por mejor voluntad, los que encabezan ese Estado-Nación, no van a poder resolver a menos que cambiemos nuestra forma de organización político-económica. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay más comentarios, cerraríamos esta mesa. Le daría la palabra a Mauricio, ¿no?, para cerrar la mesa. Bueno, pues muchas gracias. Para agradecerte, Liliana, te tocó doble turno. Muchas gracias por la moderación. Gracias a todos los participantes. Tomo la palabra nada más para indicarles cuál será la dinámica. Como ahora sí tenemos un periodo más largo, vamos a cerrar la plataforma y vamos a volverla a abrir faltando 10 minutos para las 5. Entonces les pido a todos ustedes, en la medida de lo posible, si pueden entrar un poco antes para facilitarnos la operación de estar admitiéndolos y todos los asuntos técnicos. Les deseo a todos buen provecho y nos vemos al ratito. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.